Quería empezar mi intervención hablando de un aspecto muy importante que es el de la responsabilidad. Y no quería dejar de comentarlo en el inicio de esta presentación, porque es fundamental y supone la implicación de todos los agentes que están implicados en la atención y el cuidado del paciente. Podemos hablar del paciente crónico, podemos hablar directamente del paciente con TDAH. En esta implicación, en esta prestación, intervienen estos agentes con un continuo estudio, investigación, atención, desarrollo de estrategias que van a permitir una correcta atención de los afectados y también una utilización de los recursos disponibles para garantizar la mayor calidad posible y la rigurosidad en el cumplimiento de las prestaciones. Además, la mejora en la atención sanitaria de los afectados por TDAH ha jugado un papel, yo creo que fundamental, y que ha representado un avance muy importante, tanto desde el punto de vista de la detección y la atención, pero, sin embargo, todas estas mejoras que he comentado tendrían un impacto muy limitado si no estuvieran en cuenta otra serie de intervenciones que han ido surgiendo durante el seminario de esta mañana, como pueden ser tener en cuenta aspectos como el ámbito social, el ámbito educativo, el legal, el jurídico, entre otros, ¿no? Y que acaban incidiendo e impactando de una manera bastante importante en la autonomía personal del afectado, en sus relaciones sociales, en su nivel de empoderamiento, entre otras cosas. Por tanto, es necesario que se equilibren los intereses públicos y privados para lograr y proporcionar prestaciones básicas que bajo esa premisa de servicio y de calidad ayuden a que esas prioridades sociales y esas necesidades básicas se vayan cubriendo poco a poco y que esas demandas se vean satisfechas. Por tanto, es imprescindible conocer de primera mano qué barreras se dan en la atención al niño desde un punto de vista sanitario, como los otros ámbitos que había mencionado, qué dificultades, qué barreras hay para la sensibilización social respecto a la enfermedad crónica y, sobre todo, y esto es muy importante, que desde la más tierna infancia se comience a construir una sociedad mucho más abierta, más educada y más formada respecto a la salud, porque es quizás uno de los déficits a nivel de sensibilización social el hecho que desde la educación más inicial no se vayan fundamentando conocimientos sobre aspectos tan importantes como el impacto de la enfermedad crónica, dado que a nivel curricular es complicado, ¿no? Los currículos académicos son muy extensos y no siempre hay tiempo para todo. Habría que ver qué estrategias se pueden ir desarrollando para que se vayan encajando mensajes y aspectos muy importantes que nos van a acompañar durante toda nuestra vida. Por otro lado, quería comentarles... ¡Ay! Se había saltado una. Es importante que se produzca un cambio de enfoque en los planes de atención y soporte para los afectados, y es necesario que todos los agentes adquieran habilidades y competencias y conocimientos para dar respuesta a las necesidades de los colectivos. Y esto se da en todas las enfermedades crónicas, no es que sea un aspecto específico o único de una única enfermedad crónica, sino que es común a todas ellas. Y para ello es muy importante que de alguna manera se difunda socialmente el hecho de ser paciente. ¿Qué significa? ¿Qué impacto tiene la enfermedad crónica? ¿En qué ámbitos impacta la enfermedad crónica? Porque si no se hace, se corre el riesgo que muchas de esas necesidades y esas demandas queden, como les comentaba anteriormente, desatendidas. Además, es muy necesario que se vaya incorporando la participación paulatina de pacientes y ciudadanos en los procesos de tomas de decisiones, tanto desde un punto de vista sanitario, en decisiones clínicas y también en determinadas políticas sanitarias, educativas, porque sus aportaciones van a ser muy valiosas para lograr atender esas demandas. Y además nos va a conseguir una cosa que yo creo que todos nosotros perseguimos, que es mejorar la calidad global de la atención recibida. Además, los afectados por enfermedades crónicas siempre están en las mejores condiciones de colaborar con todos los profesionales, con todo el equipo que están trabajando para que tenga esa calidad de vida tan deseada. Y es importante que el paciente, que el entorno familiar haya recibido educación sobre la enfermedad que presenta y que le den unas herramientas también para manejarse con esa enfermedad.
Y un poco el objetivo de la Universidad de los Pacientes a través del proyecto del aula de TDAH ha sido organizar un jurado de ciudadano que tenía el objetivo de trabajar con afectados por TDAH, asociaciones de pacientes, profesionales sanitarios, para ir detectando qué necesidades, qué barreras habían notado en su vida diaria y de qué manera se podían ir trabajando para el desarrollo de estrategias. Y básicamente lo que intentamos es, con esta presentación, es resumir algunos de los hallazgos que hicimos durante este jurado de afectados. Voy a empezar quizás por el final de mi presentación. Habitualmente lo haría al revés, pero prefiero empezar por el final porque así, si me tienen que cortar, no hay ningún problema, porque ya habré dicho uno de los aspectos importantes que quería destacar, y es que este proyecto de la Universidad de los Pacientes lo que está intentando es lograr una modernización del sistema sanitario y mejorar la calidad de la atención sanitaria, dando soporte pues, a familiares, a pacientes, a cuidadores, a voluntarios y al propio profesional que afronta pues, una situación y un entorno cada vez más complejo, no solo por la falta de recursos económicos, como es evidente, sino también porque cada vez hay más prevalencia de las enfermedades crónicas y mucha presión asistencial. De manera que todos nos tenemos que ir adaptando y un poco el proyecto de la Universidad de los Pacientes intenta suplir allá donde no llegan los recursos aquellos aspectos importantes que pueden mejorar o significar un acento positivo para la calidad de vida. Como les comentaba, la Universidad de los Pacientes trabaja en 4 áreas principales, que son las de la información, que se ha destacado aquí también en esta mesa como un aspecto muy importante, el de la formación para la educación en la salud, otro aspecto vital para la gestión de una enfermedad como puede ser la TDAH, la investigación, porque es muy importante que conozcamos qué necesidades, qué situación se está dando en la atención al afectado con TDAH. Y, por último, el asesoramiento a las organizaciones de pacientes, porque están jugando también un rol muy importante y muy destacable para la atención de esas demandas de los afectados. De manera que nuestro trabajo supone, ¿no?, el trabajar coordinadamente con todos los agentes para lograr pues, una mayor colaboración y participación en la mejora de la atención. Nosotros, a nivel de investigación, lo que intentamos es poner en el centro al paciente y, con su viva voz, descubrir y captar su opinión, sus preferencias, sus necesidades, ¿no? Y a través de este jurado de pacientes que hicimos en colaboración con asociaciones de TDAH de toda España, como la Federación Española de Afectados, TDAH Cataluña o STIL, Asociación Balear de Padres y Niños con TDAH, teníamos el objetivo y el reto de conocer qué preferencias y necesidades tenían los afectados y familiares con objeto de proponer pues, estrategias de mejora. Esto corre solo. Mira, iré más rápido, porque corre solo. La cuestión es que constituimos un jurado de pacientes y afectados para elaborar unas recomendaciones en 3 ámbitos específicos: el sanitario, familiar, social y judicial. Y el resultado, como pueden ver con la participación de asociaciones de 9 comunidades autónomas, fue el documento que les han facilitado en la mesa de bienvenida. Son unos 20 recomendaciones aproximadamente que resumen muchos de los aspectos importantes que los padres y los profesionales sanitarios y los profesores detectan en la atención al paciente con TDAH. Yo destacaría algunos de los bloques, principalmente del diagnóstico y tratamiento. Destacar que en este jurado solicitaban que se centraran sobre todo la atención en disponer de protocolos de actuación, en la disminución del coste de los tratamientos y de una mayor coordinación entre todos los agentes. Por otro lado, en el ámbito escolar se destacaba que era necesaria una mayor formación de los profesionales y un protocolo de actuación en el ámbito educativo para poder atender a estos niños, y la creencia de la necesidad de desarrollar alternativas académicas para que no siempre fuera obligatorio seguir una trayectoria, un itinerario académico. Por otro lado, en el último ámbito de las recomendaciones relativas al ámbito familiar, social y judicial, se hablaba de la sensibilización del sistema judicial ante la situación del colectivo de TDAH, mayores recursos para las organizaciones de pacientes, porque esto va a ayudar muchísimo también en el desarrollo del niño,
la creación de programas de información, de formación para familias, escuelas, padres, la creación de unidades de acogida y de mediación para las familias y protocolos de actuación también en el ámbito judicial. Son de estas algunas de las recomendaciones resultantes del jurado. Yo les invitaría pues, a que revisen detalladamente las recomendaciones, fueron muy abundantes y no voy a centrar toda la presentación en la explicación de las mismas, pero sí que subyace en nuestra aula de TDAH muchas de estas recomendaciones. La verdad es que empezamos a trabajar diariamente en la revisión de qué está pasando en el ámbito de la atención de la TDAH. Y la verdad es que nos damos cuenta que en el ámbito sanitario cada vez hay más presencia, un gran incremento del interés por el trastorno y que encaja también por el hecho de que es probablemente uno de los trastornos mentales que más extensivamente está estudiado en niños, ¿no? También porque tiene unas consecuencias que, si no se coge a tiempo o no es tratado adecuadamente, puede tener unas consecuencias pues, graves, ¿no? Como el fracaso escolar o, como ha comentado muchos de los representantes en la mesa, pues, de dificultades laborales o aumento de conductas antisociales, entre otros, ¿no? Lo que tendríamos que preguntarnos es qué está provocando que muchos de estos niños no acaben de encajar en el sistema. ¿Qué puede provocar? ¿Qué necesitan o qué precisan para que estos niños sean atendidos adecuadamente? De hecho, muchos estudios y la literatura lo refleja. Puede haber una situación de infradiagnóstico. También puede ser, como se comentaba, que haya sobrediagnóstico o un diagnóstico inadecuado. También se puede dar que haya fragmentación del cuidado, es decir, que el grupo de profesionales que están atendiendo al niño no lleguen a tener una comunicación suficientemente fluida y se acabe rompiendo dinámicas e interacciones muy importantes entre todos los agentes para lograr una atención integral, multidimensional del niño. De manera que tendríamos que preguntarnos, que desde nuestro ámbito de actuación, qué podemos hacer para que se reviertan esas situaciones de fragmentación del cuidado. Había un estudio muy interesante de la Universidad de Pensilvania que comentaba quién podía asumir la responsabilización, el liderazgo de la coordinación del cuidado de este niño, ¿no? Hablaba el doctor Montañés del tutor de caso y existen figuras como el propio profesor que pueden ir de alguna manera haciendo fluir la información respecto a la evolución, la situación y la continuidad del tratamiento de este niño. Aparte, evidentemente, de la intervención de los padres, que es fundamental y que también requieren mucho soporte y que haya continuamente una buena comunicación y confianza entre todos los agentes que están implicados en la atención de su hijo. Estos y otros aspectos son los que pueden incidir de alguna manera con la TDAH y que no se acaben de resolver muchas de esas necesidades. Por otro lado, en el ámbito de una perspectiva social, se están publicando muchos estudios relacionados con las consecuencias económicas que puede tener el TDAH en los costes para las familias. Y eso también es importante tenerlo en cuenta. Existen costes relacionados pues, con los tratamientos, costes ya más de tipo social con la criminalidad, relacionados con las frecuentes comorbilidades, costes indirectos asociados, por ejemplo, con la pérdida de un trabajo entre los adultos, costes de accidentes, y todo esto sería necesario ir cuantificándolo. A nivel de Estados Unidos hay muchos estudios de cuantificación del coste anual que supone para el Gobierno de los Estados Unidos el TDAH. En un estudio del año 2000 se estaba valorando en un coste de unos 31.000 millones de dólares. Y esto podría ser dividido pues, en estos epígrafes que les he comentado anteriormente, entre tratamiento para los padres, porque muchas veces viven situaciones de estrés y también requieren en ocasiones pues, recibir también terapia, gastos por pérdida de trabajo o bajas laborales y las cuestiones más relacionadas con el ámbito más social del TDAH. Y, sin embargo, yo creo que se están desarrollando muchos aspectos importantes respecto al TDAH. Se están haciendo muchas iniciativas muy positivas que están conduciendo a que haya, por ejemplo, dentro de la estrategia de salud mental del Sistema Nacional de Salud, una llamada o una inclusión, una petición de que haya un plan nacional sobre el estigma social que sufren los afectados por este trastorno.
Por tanto, la coordinación es vital y que colaboren todos los agentes implicados, las organizaciones, las sociedades científicas, los colegios profesionales, los medios de comunicación, los centros educativos y la administración pública para lograr pues, una mejor atención del afectado. Solamente destacar que los afectados siempre van a ser los protagonistas de su experiencia y debemos tener en cuenta que cuando un niño es diagnosticado se va a poner en una casilla de inicio en este tablero de juego metafórico en el que pueda sentir mucha desorientación él, también su familia, y van a requerir ayuda que reoriente su situación y les ayude a conocer qué situaciones se van a ir dando a partir de ahora y cómo van a poder manejarse en ese tablero de juego. Y el papel de todos los agentes va a ser ayudarles a que afronten todas estas situaciones y todas aquellas que se han ido comentando durante el seminario, ¿no? Es muy importante a nivel de percepción social que se vayan reduciendo el estigma social de muchas enfermedades o trastornos mentales que socialmente tienen una condición o una relación peligrosa con sensaciones de criminalidad, cuando realmente un trastorno mental puede ser bien diagnosticado, puede ser un momento, una oportunidad para reconducir a una persona a su camino, y por eso es tan importante que cada vez haya mejor educación y formación de la ciudadanía en el conocimiento de los trastornos mentales. Dentro de lo que es la Declaración de Barcelona del Foro Español de Pacientes, lo que intentamos es difundir, sobre todo uno de los primeros principios del Decálogo de los Pacientes, que indica que la información es un derecho y es importante que todos nosotros la recibamos en el tiempo adecuado y que sea información de calidad y preferentemente proveída pues, por un profesional. Bien, voy a finalizar, siento muchísimo si me he alargado, solamente comentarles que todos, a ver, un momento. Todos tenemos un papel muy importante, es importante capacitar a todos, profesionales, padres, profesionales del ámbito educativo y niños. También es muy importante incorporar al niño su visión, él tiene una visión subjetiva de su situación y es importante incorporarlo, sobre todo si queremos conocer, por ejemplo, su nivel de calidad de vida. Finalmente, solo agradecerles su atención y espero poder extenderme más en el libro que se está preparando. Muchísimas gracias. Muchas gracias.